Gracias por continuar en Canal 6. Este programa es Decisiones, en una semana especial porque hace 4 años, tras la voladura de la Escuela 49, que se llevó la vida de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, todo cambió para nuestra localidad, cambió mucho. Esa mañana fuimos sacudidos todos por las noticias y fundamentalmente después de la preocupación, después de enterarnos lo que estaba sucediendo y lo que había sucedido, nos corrió por las venas y por todo el cuerpo a muchos, y más que nada a los que tuvimos algo que ver con el sistema docente, con la actividad docente, y más muchos años, una gran bronca, una tristeza por un lado, ¿no? Y una gran bronca, un enojo profundo y muy grande, porque el enojo profundo tiene que ver con muchos años donde el sistema educativo no estaba siendo bien atendido. Entonces esto provocó una gran injusticia, la muerte de 2 personas trabajando, y nos indignara mucho a todos, también a la población, por supuesto, pero más que nada a quienes tuvimos que ver con el sistema educativo. Se generaron múltiples definiciones, múltiples expresiones de bronca, expresiones de enojo, expresiones inteligentes sobre qué hacer, qué no hacer, pero tras 4 años, hoy por ahí se puede empezar a entender, por ahí con la distancia lógica del tiempo, un poquito más lo ocurrido. Es una semana difícil, no hay una definición unívoca de una sola idea, sí un gran debate en Moreno sobre lo que ocurrió y lo que ocurre en todo el sistema educativo, y principalmente, bajo mi punto de vista, en estas últimas 3 o 4 décadas. Yo preferiría ubicarlo en estas 3 décadas desde la sanción de la ley federal allá por el año 93, que se empezó a aplicar en el año 97, y desde ahí una gran expansión de chicos en las escuelas, una gran cantidad de matrículas sin la preparación, más determinadas cuestiones que tienen que ver con la utilización política a veces del sistema educativo, generó lo que generó. Entonces es una semana de un triste aniversario para Moreno, pero que nos obliga a repensar inteligentemente cómo salir de esto, cómo salir de este atolladero que nos dejó la muerte de Sandra y Rubén. Así que tras una pequeña presentación empezaremos a hablar con nuestros invitados. Continuamos en Decisiones y, como decíamos en la presentación, hay discusión y hay distintos puntos de vista sobre lo ocurrido aquel 2 de agosto del año 2018. Para eso hoy tenemos una invitada especial, a Lorena Pereira, que es integrante de la izquierda, es concejal. Viene seguido, siempre hablamos con ella porque se presta a conversar y debatir. La semana pasada debatió también en el Consejo Deliberante sobre lo ocurrido en la Escuela 49. A ver, sintetizame primero que nada qué sentiste aquel día. Contame un poco qué te pasó el 2 de agosto del año 18, a la mañana. ¿Dónde estabas? ¿Qué sentiste? Bueno, primero muchas gracias por invitarme de nuevo. Y el 2 de agosto del 2018 yo estaba en la secundaria 39, estaba tomando examen y bueno, nos empezamos a enterar por las redes, por el Facebook, ¿no? Posteos de lo que había pasado y bueno, nada, no podíamos creer, la verdad que empezó la indignación. Después de ahí yo me tuve que ir a mi otra escuela de los jueves. ¿Ya te habías enterado que había 2 fallecidos? Sí,
Sí, ya estaba en la secundaria 39 y ya aparecían los nombres de los compañeros que habían fallecido. Sí, bueno, a ver, todo docente, obviamente apareció la indignación, ¿no? Porque sabíamos que le podía pasar a cualquiera, sobre todo eso, por el estado de las escuelas. Sí, eso de que le podía pasar a cualquiera, yo doy fe, trabajaba en una escuela, en la secundaria, la media número 5, ¿no? Y en el aula que estaba al lado de la dirección siempre hubo olor a gas. Es decir, por supuesto, después de la muerte de Sandra y Rubén, cuando se empezó a trabajar mucho sobre toda la infraestructura de las escuelas, hubo que cerrarla durante meses y cambiar todas las cañerías. Estaban todas picadas y siempre perdía. Es decir, era algo constante, los reclamos y la situación de las escuelas, porque esa escuela fue construida en el año 90 con pocos planos, tal es así que no tiene ni siquiera el plano para hacer un piso más y seguramente se podría. Es decir, las falencias en infraestructura son grandes en Moreno. Sí, bueno, es lo que nosotros venimos denunciando en algún punto desde hace un montón de años, es decir, no solo sobre la gestión de María Eugenia Vidal, sino también con la gestión de Scioli, que bueno, las escuelas, es decir, no cumplían con los 12 puntos de habitabilidad, que es lo que debería tener una escuela como para tener las condiciones seguras para estar con los chicos, con los docentes, los auxiliares, ¿no? Y es lo que nosotros veníamos diciendo hace un montón de años, ¿no? Que, es decir, ambos gobiernos, ¿no? Nosotros entendemos de que ajustaron sobre la educación pública, es decir, con la falta de obras, es decir, esto que vos decías, la cañería de gas que estaba picada, es decir, en la primaria 3, después del 2018, se encontraron los cables de electricidad envueltos en tela, que eso es algo que se hacía hace, no quiero mentir, pero 50 años. Y no se puede encontrar en el 2018 con este tipo de realidades. ¿Y vos a qué atribuís que durante todos estos años no se tuvieran las escuelas en buenas condiciones? Más allá, bueno, sí, ¿a qué en general? Bueno, nuestra caracterización es que los gobiernos justamente lo que hacen es ahorrarse plata. ¿En dónde, no? En donde más puede, justamente, que es en la educación, en la salud, ¿no? Son lugares donde muchas veces la ejecución de las obras se ejecutan pocas obras a cuentagotas, muchas veces se hacen, pero después a los 2 meses se dan cuenta de que estaba hecho mal. Es decir, para nosotros tiene que ver con esto, en poder ¿Vos ajustar sobre la educación pública. Pero el presupuesto de educación medianamente tendría que alcanzar, ¿o no? ¿O crees que es una cuestión de presupuesto? Mirá, nosotros entendemos dentro de nuestro programa es que el 100% del fondo educativo que va a los municipios se utilicen en las obras en las escuelas. Eso está dentro de nuestro programa. Dentro de tu programa, hablando de en campaña para un gobierno hipotético. Exactamente, pero bueno, en el pasado el fondo claro, de escuela no se usaba para las escuelas. Exactamente, eso es lo que yo iba a decir. Es decir, esto que acabo de plantear está dentro de nuestro programa, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque, de hecho, María Eugenia Vidal planteó una legislación de que por lo menos el 50% del fondo educativo se tiene que utilizar en obras de escuelas. Antes no existía esa reglamentación. Y no porque yo esté a favor de toda la gestión de María Eugenia Vidal. De hecho, claramente lo planteo que es responsable de la muerte de Sandra y Rubén, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es decir, ahí vemos como los gobiernos de cualquier color político lo que hacen es gastar lo menos posible en educación. Y después siempre aparecen los reclamos hacia los docentes, ¿no? Que es el docente, el problema es el docente, el problema es el docente. Cuando en realidad se trata de políticas públicas y donde se trata de poner los recursos donde hay que ponerlos. Hoy en día, si hoy podemos ver claramente, ¿no? Porque tenemos el acceso al presupuesto justamente municipal, de que la mitad del fondo educativo no se usa para las escuelas, se utilizan para otros fines, ¿no? Entonces,
Por eso nosotros también planteamos que de hecho mañana nosotros vamos a movilizar de manera independiente, en una columna independiente con nuestros planteos y con estos planteos. Por ejemplo, de que el 100% del fondo educativo tiene que utilizarse para las escuelas. Mañana se movilizan ¿de dónde a dónde? Nosotros concentramos en la Plaza Fuente Alba, ahí en Acceso Oeste y Ruta 23, y vamos a movilizar en una columna independiente y justamente después terminar en el municipio con un acto propio, justamente con nuestros planteos. En realidad son diferentes organizaciones que hemos estado debatiendo, es decir, cómo vamos al 2 de agosto. Ustedes van directamente a la municipalidad, no al consejo escolar. No, nosotros nos pareció hacer un acto justamente en el centro del poder político, en este caso de Moreno, ¿no? Y justamente, si bien claramente nosotros también decimos que el gobierno de Kicillof, ¿no?, también ajusta sobre la educación pública, acá también en Moreno vemos esta cuestión que yo estaba planteando, que la mitad del fondo educativo no se usa para las escuelas, y para nosotros está dentro de nuestro programa y no podemos dejar de decirlo, ¿no? Y la mitad que sí se ejecuta, se está haciendo, se están cumpliendo todos los puntos que tenían que estar, los 12 puntos para que las escuelas estén habitables, se están cumpliendo en este momento que acaban de comenzar las clases, hoy justamente, comenzó en todos los lugares. ¿Cómo ves la situación? Bueno, lo que nosotros vemos que primero las obras que estaban planificadas el año pasado para este año, hay muchas que no se están realizando. De hecho, muchas de las obras que estaban planificadas también tienen que ver con obras menores, que no son totalmente primordiales o principales, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, en la secundaria 33, recién en el receso escolar se le pone la calefacción, es decir, que estuvo mitad de año sin la calefacción correspondiente. Si, por ejemplo, la primaria 22 me acaban de decir que no tiene claramente, que no tiene gas, entonces no hay comedor. Entonces, y esto también se vino repitiendo en otras escuelas. Por ejemplo, el perímetro que estaba planificado para la secundaria 36 todavía hoy no comenzó. ¿Cuál es la 36? ¿Dónde está? ¿En qué barrio? La secundaria 36, que está en el barrio Bon Giovanni. Es decir, entonces, cuando nosotros planteamos, ¿no?, y esto me parece que es una de las cuestiones donde más se generó debate en el Consejo Deliberante cuando hice mi intervención, la justicia por Sandler Rubén, lo que nosotros estamos planteando es que no solo es que la justicia se manifieste y encuentre a los culpables políticos y materiales de la muerte de Sandler Rubén. Para nosotros la justicia también es que cada una de las escuelas del distrito y de la provincia cuenten con los 12 puntos de habitabilidad. En este momento, ¿qué porcentaje de escuelas no están en condiciones o están todas en condiciones? Mirá, yo diría que la mayoría de las escuelas le faltan los 12 puntos de habitabilidad. Algunas le faltarán los matafuegos, otras le faltará aulas, ¿no? Hay un gran déficit de aulas en Moreno. Se estaba planificado, se habían planteado que había un faltante de 400 aulas. Faltan por lo menos 20 jardines en Moreno, justamente para equiparar con la cantidad de primarias. Y me nombrabas que mañana la movilización la hacen a la municipalidad directamente, sí, a la cabeza del poder político de Moreno. ¿Y el consejo escolar, por qué no? ¿Por qué lo soslayan? ¿No tiene poder? ¿Está pintado? No, más que todo tiene que ver una cuestión organizativa, porque el acto, digamos, que plantea las diferentes organizaciones de manera oficial, digamos, lo plantean en el consejo escolar, ¿no? Entonces nos pareció que también, es decir, si bien claramente planteamos que el consejo escolar actualmente no está resolviendo todos los problemas de infraestructura que existen, por ejemplo, te cito lo de la secundaria 42, nosotros entendemos de que no es, decir, organizativamente o logísticamente no sería conveniente pasar, ¿no? Para evitar malos entendidos, aparte hay un escenario que se está armando, entonces no nos parece, pero sí nos parece hacer un acto propio con nuestros planteos, con nuestro programa
y nuestra visión de la situación educativa, Y ¿no? con respecto a esas estrategias de movilización y de poner en la luz pública todo lo ocurrido y lo que ocurre en el sistema educativo, ¿vos creés que es suficiente? ¿Estuvo bien? ¿Fue utilizado todo lo que pasó con Sandra y Rubén? ¿Cómo ves la situación? Mirá, después del asesinato, nosotros entendemos que es un asesinato laboral, ¿no?, de Sandra Rubén. Nosotros entendemos de que hubo determinados sectores que llevaron la resolución de la problemática a la cuestión electoral, cuando justamente lo que había que hacer era ir a fondo contra los responsables políticos, ¿no? En este caso yo diría María Eugenia Vidal, ¿no?, Sanchezini, también Festa, ¿no?, porque era parte de la gestión y fue también uno de los que no envió totalmente el fondo educativo hacia las escuelas, ¿no? Y ahí es cuando, dentro del llamado AI 2019, ¿no?, o con este comité de crisis, lo que en realidad hizo es que la lucha, esta rebelión, ¿no?, que apareció después del 2 de agosto, justamente hizo que empezara a cada vez ser menos, ¿no? Empezar a aplacar lo que fue la lucha. Nosotros entendemos eso, que Vos pertenecés a un gremio. Sí, pero soy parte de lo que nosotros llamamos, ¿no?, la lista multicolor. Yo soy de tribuna docente y justamente es lo que nosotros caracterizamos, en este caso que los gremios en realidad, con el llamado, de hecho ellos planteaban, bueno, esto se soluciona con el cambio de gobierno. Se decía que con el cambio de gobierno se iban a dar de baja lo que son los sumarios producidos durante la gestión de Vidal, ¿no?, con los 3 compañeros que siguen sumariados. Eso es lo que se planteaba. Nosotros decíamos, no, la lucha sigue estando en la calle hay que seguir luchando en la calle. Este año comenzaron las clases en marzo y muchísimas escuelas no estaban en condiciones. Sí, hay muchos problemas con la calefacción. Había pasado todo el año 20 y todo el año 21, con una cantidad de dinero que se envió a Moreno justamente a raíz de lo de Sandra y Rubén. Por eso planteaba que nosotros vemos que hay una subejecución de las obras y que hay obras que no son prioridades. Si bien planteo, ¿no?, que pintar una escuela está buenísimo, pero también entiendo que hay prioridades. Por ejemplo, que hoy me digan que la primaria 22 no tiene gas para el comedor, y para mí es una prioridad, es decir, lo que es el alimento de los chicos. Más que una pintura, porque una pintura se trata de lavado de cara, básicamente. Sí, primaria 22, ¿en qué barrio está? Está en el barrio 25 de Mayo. Entonces, por eso nosotros también planteamos que es una subejecución de obras. Si bien se hicieron algunas obras de ampliación, muy pocas, esas 400 aulas que ellos mismos dicen, no fue resuelta después durante el 2020 y 2021. Hoy hay un montón de chicos que están todavía hacinados en las aulas modulares. La secundaria 42 sigue rotando porque no tiene aulas, y las aulas le puedo asegurar que son extremadamente chiquititas. La secundaria 42, vamos a ubicarnos, ¿en qué barrio está? Está en Paso del Rey, está en la primaria, hasta al lado de la primaria, si mal no recuerdo, es la 18. Está cerca de lo que es la ex clínica de Paso del Rey. No está muy lejos. Muy lejos del centro no es. Casi pleno centro de Paso del Rey. Bueno. Y no tiene las aulas suficientes y se tienen que rotar los chicos. Los chicos siguen rotando, es decir, los que rotan siguen trabajando de manera virtual. Pero, ¿qué pasa? Es decir, si uno entra a esa institución, le puedo asegurar de que es extremadamente chiquita y los chicos siguen yendo. Entonces, por eso nosotros entendemos que la justicia también por Sandra y Rubén es que en cada una de las escuelas tengan los 12 puntos de habitabilidad. Y les puedo asegurar que la secundaria 42 no lo tiene. ¿Por qué? Porque es muy pequeño. Son aulas muy pequeñas. Están los chicos hacinados. ¿Qué le decís a un docente que empieza a trabajar o que hace poquito tiempo está trabajando, después de lo ocurrido con Sandra y Rubén? ¿Cómo tiene que trabajar en Moreno? ¿Qué es lo que lo empuja con su vocación? Bueno, yo diría en general
que en cada una de las escuelas lo que se debe hacer son comités de seguridad e higiene, ¿no? Que puedan justamente garantizar de que esos 12 puntos de habitabilidad estén en cada una de las escuelas. Y cuando hablo del comité de seguridad e higiene, hablo de los mismos docentes, los auxiliares o hasta los mismos estudiantes que digan, no, acá falta, por ejemplo, el matafuego, acá no tenemos calefacción. Bueno, entonces organicemos un plan de lucha para ir a reclamar justamente las obras que faltan. Es eso lo principal. Es justamente lo que es la organización, porque en la medida que no hay organización, no hay lucha, se producen esto de la subejecución de obras, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Lorena. Bueno, muchas gracias también por invitarme. No, al contrario. Seguimos con la programación, seguimos en Decisiones tras una pequeña pausa. Gracias. Nosotros no trabajamos para otra cosa, es para garantizarle a los pibes de nuestra comunidad condiciones dignas. Y a pesar de la cantidad de obras que se hicieron, todavía falta. A pesar de todo este equipamiento, todavía falta. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido. La verdad que esto ayuda muchísimo para que los niños y las niñas puedan tener su comida calientita, que pueden venir contentos a la escuela, así que van a estar felices con todo esto que recibimos. Hoy recibimos con muchísima emoción un horno pisero, una cocina industrial, una heladera, un freezer. Esto nos favorece porque vamos a poder por lo menos conservar los alimentos y poder cocinar. Estoy muy agradecida con el Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, con nuestro gobernador Axel Kicillof, porque hace mucho tiempo que venimos trabajando el tema de la situación de las escuelas de Moreno y bueno, que podamos disfrutar viendo que le podemos llevar dignidad a nuestra comunidad educativa. Bueno, muchísimas gracias para todos y todas. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Este es un proyecto integral, nosotros lo llamamos el proyecto del paseo ferroviario, imaginarnos en todo este predio ferroviario poder tener lugares de esparcimiento, lugares aeróbicos, anfiteatro para que la comunidad pueda realizar actividades, eventos, compartir, caminatas, en fin, un proyecto integral que tiene que ver con también un espacio de patrimonio histórico ferroviario junto con el archivo general y que tiene que ver con un pequeño centro cívico que el distrito lo necesita, incorporarlo a la vida cotidiana, a la comunidad del vecino de Francisco Álvarez, devolverle esa frescura que añoran tanto, trayéndole un mejoramiento de la calidad de vida a los vecinos y estando el sistema ferroviario presente, me parece que realmente es el objetivo para seguir trabajando. Seguimos en Decisiones en Canal 6. Como decíamos en el anterior bloque, semana particular, muy especial, por lo ocurrido hace 4 años en la Escuela 49 con la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. En este bloque tenemos a Juan Fernández, a quien le agradecemos. Hola Juan, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Omar? Quien en esa época estaba en el Consejo Escolar y actualmente es concejal. Sos concejal por Juntos por el Cambio. Y por supuesto el tema en Moreno sigue en discusión, como hablábamos anteriormente, por todas las deficiencias que tiene la educación pública y principalmente en nuestro distrito. Así que
Yo para empezar a conversar con vos, Juan, lo primero que te preguntaría, ¿qué te acordás de aquel 2 de agosto? Bueno, fue una jornada tremenda. Yo era asesor en la Dirección Provincial de Consejos Escolares. Estaba saliendo de mi casa, porque había días que yo venía al Consejo Escolar de Moreno y días que prestaba servicios en La Plata o en cualquier otro distrito de la provincia de Buenos Aires. Ese día estaba saliendo de mi casa, me llega un WhatsApp donde dicen que había explotado una escuela, que habían fallecido, se decía, más gente incluso. Inmediatamente me puse en contacto con la dirección provincial y salí para el lugar. Y la verdad fue una escena dantesca, tremenda, con todo el barrio consternado, sorprendido, con una situación que lo primero que quiero decir es que tanto Sandra como Rubén ese día fueron a trabajar y encontraron la muerte. Y merecen el máximo homenaje de toda la comunidad de Moreno por su labor, por lo que habían trabajado por la educación pública, por sus alumnos, por su comunidad. Fue un día terrible. Nosotros habíamos intervenido, el Consejo Escolar, nuestra dirección provincial, que había sido una decisión del ministro y de la gobernadora, a propósito de situaciones que eran insostenibles en el distrito. Eso fue el 27 de octubre del año 2017. Había, te recuerdo, 19 escuelas que estaban sin clases porque tenían desborde en los pozos. Había una situación irregular con el servicio alimentario escolar. Había una situación que luego conllevó un montón de detenidos respecto de los listados de auxiliares, y ese fue el motivo por el cual se tomó la decisión, previo a hacer todas las diligencias posibles para que sea el propio Consejo Escolar quien lo resuelva, pero no encontrando una solución se tomó la decisión de intervenir. Desde el día 27 de octubre hasta el día 2 de agosto que sucedió la tragedia, el Consejo Escolar hizo alrededor de 1.065 intervenciones, alrededor de 5 por colegio, de los aproximadamente 200 edificios que tiene Moreno. Particularmente en la escuela 49, desde el día 20 de marzo del 18 hasta el día 6 de julio, hubo 5 reclamos de la escuela por diferentes temas que fueron atendidos en tiempo y forma. Desde el día 20 de marzo del 2018 hasta el día 6 de julio de ese mismo año, la escuela hizo 5 reclamos por diferentes temas de gas o de algunas otras cuestiones. Todos fueron resueltos en tiempo y forma. La justicia va a tener que investigar qué sucedió ese 1 y 2 de agosto. Nosotros, y yo en particular, no quiero detenerme a especular sobre eso porque lo tiene que investigar la justicia y lo tiene que hacer rápido, porque ya hace 4 años que esto no se resuelve. Lo que sí te puedo decir es que el Consejo Escolar, nosotros, la intervención se enteró de la explosión una vez ocurrida. No hubo ninguna alerta previa. Nosotros habíamos entregado a toda la escuela de Moreno el día 7 de junio un protocolo de fuga de gas. Por alguna razón, el Consejo Escolar se entera una vez explotada la escuela. Lamentablemente, yo creo que había una situación que vos entiendo que describiste en tu editorial, de un Estado ausente, donde todos los, ¿cómo te podría decir?, los auxiliares, los docentes, particularmente en las escuelas técnicas, que son las que más mañas se dan, iban resolviendo lo que el Estado no resolvía. Sí, yo acá para interrumpirte un poco y tratar de entender y comprender, porque yo creo que a Sandra y Rubén hay que homenajearlos de la mejor manera, o por lo menos la que yo veo particularmente, porque todo esto se está discutiendo, ya van 4 años y se discute de distintas maneras, con hacer cosas que lleven a mejor calidad de vida de los alumnos y de los docentes, por supuesto, que son los dos principales protagonistas del sistema educativo. Ahora, para eso hay gente que tiene que agarrar un destornillador y trabajar, o una pala o un pincel, o lo que tenga que hacer, y otros podemos generar debates, discusiones inteligentes a que lleven a realmente encontrar el meollo del problema
y buscarle soluciones duraderas, no un parche por este año o porque vienen las elecciones. Entonces esto dispara 2 o 3 preguntas. Haciendo un análisis mínimo de cómo estaba, que es lo que yo hablé, no era un editorial sino una pequeña presentación sobre que el sistema educativo en las últimas décadas venía muy emparchado porque el crecimiento de la matrícula fue tan grande que, es decir, estaban desbordados. Seguramente, como estábamos desbordados en las escuelas, también estarían desbordados en el consejo escolar. Y ese desborde hacía que muchas soluciones eran con un alambrecito. Y por ahí en las escuelas nos acostumbramos a que, bueno, lo emparchamos así. Es decir, en una escuela que yo trabajaba, había fuga de gas. Y había siempre, bueno, cerramos la llave. Y si le abría a alguien, quedaba la fuga. Pero como faltaba un vidrio, y como el otro también no cerraba bien la ventana, nunca pasaban cosas porque realmente el estado de la escuela no era el mejor. Y eso, yo creo que, no digo todas, pero yo calculo que el 50% de las escuelas de Moreno estaban con deficiencias. Esa era un poco la generalidad, sin contar que pasamos el 2002 y 2003, donde la única prioridad era para la gente comer, ir a la escuela, y obras, olvídate, no había un peso, no se hizo nada. Acá habría que remontarse a los 90, a los tan denostados 90, ¿no? Con las políticas del consenso de Washington, muchas de las situaciones que tuvo esa ola neoliberal fue, entre otras cosas, la Ley Federal de Educación. La Ley Federal de Educación lo que logra es atomizar el sistema educativo, llevando a cada provincia a su suerte y teniendo una especie de, digamos, cada argentino tenía una especie de dos situaciones, de origen y de lugar geográfico donde naciera, ¿no? Porque si vos eras pobre y además estabas en una provincia pobre, le ibas a pasar muy mal. Si eras pobre y estabas en una provincia rica o acomodada, por ahí tenías alguna chance. Para que se entienda, vamos a explicarle al público la ley federal. El meollo de la ley federal es que el Estado Nacional se sacó las escuelas de encima. Es decir, por eso el Ministerio de Educación de Nación no tiene escuelas. Es decir, los ministerios de las provincias se hicieron cargo de sus escuelas. Entonces, la provincia pobre tiene pocos recursos y la provincia más rica tiene un poco más. Y el faltante eso lo cubre con la coparticipación. Exactamente. Ahora, que va un poco esa situación atomizó la realidad de 24 provincias. Pero para hecho en el gobierno de Carlos Saúl Menem, con Cavallo como ministro en su momento. Y con Daniel Filmus, que fue el mentor, que hoy es ministro también de este gobierno. Y lo fue de educación en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fue el mentor junto con Oporto, con Decibe, que era la ministra de la Ley Federal de Educación, que luego se cambió por la Ley Nacional allá por 2006. Pero lo cierto es que hacía 20 años, por lo menos, que las escuelas estaban en una muy mala situación. Yo digo que, y siempre nos vamos a preguntar qué más podríamos haber hecho, pero lamentablemente creo que la tragedia de la 49 sucedió a pesar de la intervención. Nosotros hicimos un montón de obras y siempre nos vamos a preguntar qué más faltó, y por eso también queremos que la justicia dilucide qué fue lo que ocurrió realmente en la escuela ese 2 de agosto. Lo que creo que también es que los homenajes a Sandra y Rubén tienen que ser con hechos, con gestión, tiene que ser con escuelas con gas, con escuelas que reciban alimento como corresponde, con nuestros pibes y pibas puedan estudiar en las mejores condiciones posibles. Mejor homenaje que ese no creo que haya. Y creo que hay que hacer el esfuerzo, no solamente el oficialismo, la oposición, todos tenemos que cumplir nuestro rol, nosotros controlando, el oficialismo gestionando, para que no vuelva a suceder una cosa como la que sucedió ese día. Volviendo al tema de la intervención, del cual vos dabas cuenta, en aquel momento, es decir, eran los temas edilicios de la cantidad de pozos, es decir, la cantidad de escuelas que, porque tenían los pozos rebalsados, no se daba clase. Un montón. El tema alimentario, había un robo, por eso hay gente que está procesada, imputada imputados en eso. Y después
los listados de los auxiliares con los títulos truchos. Exactamente. También. Es decir, todo ese componente hay que ponerlo todo sobre la mesa para entender el contexto en el que suceden las cosas, porque si no parece que salieron de un repollo. Sí, que nos levantamos un día y teníamos ganas de intervenir el Consejo Escolar. Eso no es así, era un secreto a voces, además la corrupción en el Consejo Escolar. Todo aquel que era un secreto a voces la corrupción en el Consejo Escolar. Lo que pasa es que nadie tenía la decisión política de intervenirlo o de corregir mediante los mecanismos institucionales. Te aclaro que la intervención es un instrumento legal que ofrece la Constitución, no es un hecho por fuera de la ley. Bueno, se tomó esa decisión, se trabajó muchísimo, lamentablemente desde agosto la escuela explotó por alguna razón que la justicia tiene que dilucidar lo antes posible. ¿Qué, es decir, en aquel contexto, luego de la explosión, qué es lo que recordás? Es decir, más allá de algo que yo comentaba al comienzo, nos indignó, por un lado, a todos, y nos dio mucha bronca, pero una bronca muy profunda, porque habíamos pasado muchas cosas en las escuelas. Yo recuerdo esos días, estaba muy enojado con todo el sistema. Es decir, no puede ser, pero algo que se veía venir hacía mucho. Yo recuerdo estar en una escuela, reclamar algo y que vengan prácticamente con un rollito de alambre a solucionarnos los problemas. Reclamar, me acuerdo de una ventana que nos hacía falta y cambió, pero años, y la ventana nunca apareció. Es decir, cosas así, que por eso cuando mueren dos personas uno se indigna por todo. No lo pone en el nombre político de uno u otro, pero esto llevó a una gran movilización. ¿Qué ves y qué quedó de todo eso a 4 años ya? Bueno, los primeros días fueron tremendos porque bien describís vos el contexto, la bronca, la consternación de la gente, de las comunidades. Nosotros en ese momento relevamos todas las escuelas, me tocó a mí estar al frente de eso esa primera semana por ser de Moreno y por estar en la dirección provincial. Y bueno, lo hicimos con el equipo del Consejo, más personas que vinieron de La Plata para hacer esa tarea. Tuvimos que cerrar el gas en son 190 edificios, más o menos en 170 edificios, porque todos tenían algún problema. Es decir, de 190, 170 edificios estaban con problemas en ese momento. Tenían problemas, sí, tenían problemas, exactamente. Y claro, se actuaba a demanda. Entonces, como se actuaba a demanda, uno tenía alguna situación y la resolvía. Empezaban por la más grave hasta que... Claro, no, eso fue antes. Después hicimos un reglamento, cortamos todo y lo que se hizo fue todas las obras de gas completas que se dividieron con el municipio, en ese momento con la gestión de Walter Festa, y las obras de electricidad y de mampostería, más techos y demás, lo hizo la provincia de Buenos Aires. Por eso, cuando termina la vocación, se firman estos 12 puntos de lo que había sido la paritaria del 2011, que somos nosotros los que los traemos como marco referencial para que las comunidades acepten, digamos, con el contralor social que estaban haciendo, que nos parecía muy bien, que de común acuerdo nos basemos en esos 12 puntos, priorizando 3, que eran el tema del gas, el tema de la electricidad y el tema de la infraestructura, y después se sumó también el agua. Llegamos a diciembre de 2019 con todas las escuelas con los 12 puntos firmados. Y es mentira que se presionó, porque la verdad es que la presión la hacían como corresponde los padres, no nosotros sobre los padres. Y se terminó de esa forma. De hecho, un dirigente gremial y también parte de la Escuela 49, junto con otra dirigente gremial, en la puerta del Consejo Escolar, allá por marzo del 2020, también dijo que las escuelas habían estado, digamos, que estaban seguras. Eso surgió del comité de crisis, que para mí fue una experiencia rica porque nos permitía ir cambiando información, trayendo información de determinada escuela, y se pudo avanzar bastante con los gremios, con los padres. Fue un proceso de trabajo mancomunado que nos llevó a una mucho mejor situación. Eso estamos hablando de diciembre de 2019. Lo que sucedió después, bueno, yo en varias notas ya lo he contado, y hoy todavía tenemos alguna escuela que tiene problemas de gas.
Hay varios temas, por supuesto, de esto podemos hablar hasta la madrugada, pero la importancia o el papel de Walter Festa, el intendente. Bueno, a partir del suceso de la 49 hemos trabajado en conjunto con el equipo del municipio de Walter Festa. A mí particularmente me tocó hacerlo con Ezequiel Weinster, con el cual tuve una muy buena relación y un buen trabajo operativo. Después, para atrás, uno puede decir lo mismo que de lo que sucedió en el marco nacional. Los municipios, o el municipio de Moreno en particular, tampoco había invertido ni en la gestión de Festa ni en los anteriores lo que le correspondía de fondo educativo en las escuelas. Claro, se empezó a invertir a propósito de que el gobierno de María Eugenia Vidal obligó o acordó con los intendentes mediante una ley que el 50% por lo menos de mínima, se puede usar más, pero de mínima el 50% tenga que ser invertido dentro de los edificios y no como se hacía antes, que por ahí era utilizado para festivales o para cualquier otra situación distinta a lo educativo. Sí, es decir, el 50% del fondo educativo mínimo se tiene que utilizar en escuelas. Mínimo. Antes no se usaba. Y ese fondo educativo, eso está dentro del presupuesto educativo, seguramente, en la provincia. Por eso a veces se dice, tenemos un presupuesto terrible o acrecentamos el presupuesto, pero después la plata no va a las escuelas. Es decir, para el gaucho que está con la tiza en el pizarrón no le llega. Es decir, va a distintos caminos y no llega. A diferentes programas municipales que pueden tener que ver con lo educativo o con lo cultural, pero o a veces incluso en sueldos de agentes municipales, que en una situación como están las escuelas del Estado, que deberían recibir más recursos y tener más inversión, debería ser priorizado ahí. Por eso digo que de mínima se tiene que invertir el 50%, pero se podría invertir como en Lanús al 100%, por ejemplo. ¿En Lanús? En Lanús invierte el 100% del fondo dentro de las escuelas. El intendente Grande. ¿Y acá en Moreno en qué? No, acá se invierte el 50%. El 50%. El 50% de acuerdo a la rendición de cuentas de este año 2021. El año pasado. Exactamente. Con tu experiencia, estando en la intervención, estando en la provincia de Buenos Aires, ¿vos creés, voy a presentarlo de otra manera, si cualquier familia que tiene 2 chicos, supongamos, y tiene una casa de 80 metros cuadrados, promedio de un trabajador, cuántas cosas se rompen y hay que arreglar en la casa, que constantemente hay que el cosito de la pared allá del techo, que se tapó esto. Una escuela recibe promedio, pongámosle, 800 chicos por día, entran 100 docentes promedio, hay escuelas grandes, ¿no? Yo he estado en una que teníamos 1200, en la media número 12 me acuerdo llegó a tener 1800 chicos, ¿no? Edificios enormes. Es decir, el desgaste del edificio, las puertas, las luces, los baños, todos, es constante. ¿Sirve una administración tan centralizada en el Consejo Escolar para manejar 200 edificios con esas características? Mira, lo que tenemos que discutir en algún momento es si sirven los consejos escolares como tal. Pero son un organismo de la Constitución con lo que deberíamos reformar la Constitución. Dicho esto, el Consejo Escolar tiene un área de infraestructura y el municipio, que tiene la administración del fondo educativo, tiene a su vez una Secretaría de Educación que... es decir, es redundante, hay dos con las mismas funciones. Exactamente, entonces lo que tiene que haber es una coordinación operativa con un sistema que permita llegar y llegar a tiempo. Porque no puede ser de que un funcionario, no hablo de Moreno, ¿no? De cualquier distrito, un funcionario del municipio pasa por una escuela, o la visita, o lo llaman, el consejero escolar X, cualquiera, oficialista, opositor, no importa, pasa por una escuela, quizá lo llaman por lo mismo, y terminan, superponiendo roles y funciones que no tiene sentido, cuando lo que debería haber sería una coordinación operativa bien clara de qué hace cada uno, y no que inviertan en lo mismo. Para mí el fondo educativo debería ser invertido en obra de construcción, en obra nueva, y el Consejo Escolar debería invertir en mantenimiento. Y yo te pongo un ejemplo muy pequeño. Separar bien. Unos construyen y otros mantienen. Exactamente.
Yo te pongo un ejemplo muy concreto de lo que nos pasaba. Un gran problema en las escuelas son las alcantarillas. Sí. Parece una pavada, vos has sido docente. Nada es una pavada en la escuela. Desde la llave de la puerta, exactamente, desde ahí para adentro, nada es una pavada. Y los sistemas de desagües pluviales. ¿Qué ocurre? Muchas escuelas tienen los desagües con canaleta, o sea, no lo tienen en caída libre, y eso hace que una vez que se tapa la canaleta, empiece a pudrir el techo. Eso hace que hay filtraciones, las filtraciones provocan a veces electrificación de paredes. Bueno, todo eso hace lo mismo que en tu casa, genera una situación de degradación permanente. Bueno, no hay nadie que se encargue, y esto lo hablamos en el comité de crisis, que se encargue de hacer el mantenimiento de los desagües pluviales. Un ejemplo. Bueno, esas cosas hacen a que todo el resto se pueda mantener más tiempo y en mejores condiciones. Como no se hace, es un círculo vicioso que genera que constantemente hay cosas rotas. Exactamente. Sin contar la tapa de los tanques, problema de muchas escuelas, se vuelan las tapas, se pudre el agua queda, hay escuelas, no se puede tomar. Hay escuelas que tienen pozos y les pasa la cloaca por la puerta, por ejemplo. No han hecho la conexión. No han hecho la conexión. Hay escuelas que tienen, como se llama, el Zeppelin de gas y les pasa el gas natural por la puerta. Entonces, digamos, hay que hacer un plan de obras que priorice todas esas situaciones y dividir roles. No puede ser que el municipio y el consejo escolar hagan lo mismo. Acá en Moreno, lo he dicho 1000 veces y no es momento para repetirlo, pero hay suficientes recursos como para que las escuelas estén en muy buenas condiciones. Bueno, te agradecemos que hayas venido, una semana, como decíamos, muy particular, muy difícil para todos los docentes. Y bueno, vaya nuestro homenaje a Sandra y Rubén, y creo yo que hay que buscar la manera más inteligente, no solo de que no vayan a ocurrir desgracias y tragedias como estas, sino que encontremos el mejor camino para que los chicos, el futuro del país, el futuro de nuestra nación, esté en muy buenas condiciones y con la mejor educación. Si no, los chicos más pobres tienen siempre las escuelas más pobres, y eso no va a traer nada bueno. Así que este es nuestro sentido homenaje para Sandra y Rubén, y te agradecemos nuevamente, Juan. Gracias, Omar. Seguimos en Canal 6. Seguimos en Decisiones por Canal 6 y ahora tenemos de invitado a Hernán Pustilnik, quien trabaja en la Escuela 49 y en este programa especial, a modo de homenaje, de recuerdo de Sandra y Rubén, lo invitamos, te damos las gracias que estés acá. Gracias por invitarme. Y poder tratar de entender con las distintas posiciones, como venimos hablando en bloques anteriores, entender el contexto y qué es lo que pasaba, qué es lo que pasa ahora en educación, qué es lo que pasaba en el año 18 y qué es lo que ha pasado en estas últimas décadas, que son las que nos han tocado vivir dentro y fuera de las escuelas, pero dentro del sistema educativo. Así que te agradecemos, Hernán. Y más allá de la presentación, yo la primera pregunta que te haría es una pregunta un poco como la misma que le hice a tus dos antecesores. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo empezó tu día aquel 2 de agosto del año 18? Bueno, justamente yo ese día no iba a la escuela porque mi hija estaba con fiebre, mi compañera también es docente
y tenía que ir a tomar mesas de examen. Recordemos que veníamos del receso de invierno, ¿no? Entonces me pidió que me quedara con Guada, que es mi hija, para llevarla a la pediatra. Sí, digo, no hay problema. Entonces, a las 6:30 de la mañana, 7 menos cuarto, le mando un mensaje a Sandra para avisarle que ese día no iba a ir. Bueno, como a las 7:30 más o menos veo que no lo leyó, la llamo por teléfono. Entonces me atiende y le cuento, mira, Sandra, Guada está con fiebre, no voy a ir porque la tengo que llevar a la pediatra. Me dice, bueno, gordo, tranquilo, después avísame a ver qué te dijo, cómo está Guada. Fue la última vez que hablé con Sandra. A las 8:10 de la mañana más o menos me llama una compañera, Marisol, que es profe de educación física en la escuela, llorando a los gritos, diciéndome que vaya urgente a la escuela porque había explotado y que estaba el gordo muerto tirado en el patio y que la estaba buscando a Sandra entre los escombros. Yo le digo, no, Marisol, me estaba haciendo un chiste, no. No, Hernán, vení ya, me dijo. Bueno, la llamé a mi compañera que estaba trabajando ahí a unas 20 cuadras de la escuela, en la media número 7, en Satélite, y le digo, por favor, vení a casa porque me llamaron de la escuela que explotó, que Rubén está muerto y que la estaban buscando a Sandra. Y me dice, no me digas que la explosión que escuchamos de acá... Eso te iba a decir porque se escuchó en muchas escuelas. Ella estaba en la media 7 en un salón y le abrieron la puerta y la ventana a la onda expansiva. Hablamos de 25 cuadras más o menos de distancia, ¿no? Y bueno, vino mi compañera y me fui para la escuela urgente. Pasé a buscar a un compañero que se había jubilado hacía poco, a Julio Petrini, y nos fuimos los dos, que es más, habíamos estado comiendo en la casa de Julio unos 4 o 5 días antes de que pasara esto con Rubén. Me acuerdo, fue la última vez que estuvimos juntos ahí comiendo un asado. Y bueno, y llegamos a la escuela y me encontré con el desastre de lo que había pasado. Estaba Sandra tirada muerta ahí en la casa de enfrente de la escuela, había volado como 70, 80 metros, pasó por arriba de un paredón de 4 metros y pico. Sí, Rubén estaba tirado muerto en el patio. Y la verdad que, bueno, fue terrible, ¿no? Estos días, hoy, mañana, son días que nos hacen mal a los que estuvimos en ese momento, porque te hace revivir un montón de cosas que pasaron, ¿no? Sí. Me imagino, me solidarizo con ustedes, los que estábamos en otras escuelas, en otro tiempo, yo justo ya me había jubilado en la escuela, pero sí sentimos la gran angustia y la gran bronca. Hoy lo decía con los invitados anteriores, nos invadió una bronca profunda de un sistema que lo veíamos venir, que hacía mucho, es decir, la inversión en las escuelas que son parches, porque hubo una camada ya por el año 98 donde se hicieron escuelas nuevas. Recuerdo la 72 porque trabajé, la 47 creo que es la de Santa Brígida, que había escuelas más modernas, nuevas, pero las escuelas más viejas fueron muy emparchadas. Entonces venía uno y hacía una instalación de una cosa, después venía otro. Tal es así que en la escuela donde yo trabajaba no tenía planos, es decir, y es una escuela supuestamente más moderna, hecha en el año 90. Así que nos invadió la tristeza, la solidaridad y mucha bronca. Estamos muy enojados y yo creo, por lo menos de nuestra parte como medio de comunicación, lo que queremos apuntar es a ver todas las posiciones, todo lo que ha pasado y empezar a separar lo que sirve y lo que no sirve, lo que es utilización política, de lo que es realmente buscar el mejor camino para que los chicos tengan mejor educación. Creo que por ahí es el homenaje que le podemos hacer a Sandra y Rubén, es buscar una mejor escuela, un mejor sistema educativo. ¿Vos qué viste en estos 4 años, más allá después de la tragedia esta, qué viste, qué ves de positivo y qué ves de negativo? Mira, yo lo que vi, primero, bueno, cuando explota la escuela, que lo mismo que te pasó a vos, el tema de la bronca, porque nosotros lo veníamos avisando, hubo una presentación del Frente Unidad Docente Bonaerense un mes antes o menos, antes de las vacaciones de invierno fue, en el Ministerio de Educación Provincial, donde se llevaron un montón de carpetas con estados de escuelas que estaban mal en su infraestructura, ¿no? Con desbordes de pozos, con pérdidas de gas, con problemas eléctricos, y eso fue antes de vacaciones de invierno. La Escuela 49 fue en esas carpetas, también, no con pérdida de gas, pero sí fue con desborde de pozos ciegos permanente. Ahora,
nosotros avisamos, nosotros tuvimos pérdida de gas en la escuela de principio del año 2018. Sandra se mandó de mandar notas al Consejo Escolar denunciando estas pérdidas de gas. A principios del 2018 estuvimos casi 2 meses sin poder brindar el servicio de comedor porque había una pérdida en la cocina y no la podíamos usar. Nosotros recordemos que la Escuela 49 es una escuela de doble jornada, claro, donde los chicos entran 8:30 y se van a las 4:30 de la tarde. Desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela. Entonces, durante esos casi 2 meses no pudimos brindar el servicio de comedor ni de merienda. Los chicos tenían que venir de 8:30 a 12 y los padres los venían a retirar para que comieran en sus casas. Más allá de que el comedor a las familias les da una ayuda importantísima, ¿no? Sí, sí. En el tema económico familiar. Entonces, cuando explota la escuela, más bronca, porque nosotros lo veníamos avisando esto. Esa cocina se arregló cuando un grupo de padres se juntaron y fueron al Consejo Escolar a protestar, a hacer una marcha, y recién ahí mandaron a alguien a arreglar. También hay que recordar que el Consejo Escolar de Moreno en el año 2018 estaba intervenido por la provincia de Buenos Aires, con María Eugenia Vidal a la cabeza, y acá estaba el advocador y el interventor Sebastián Nasif, ¿no? Porque eso hay que recordarlo siempre y tenerlo presente. Bien, entonces, las escuelas venían así como hablábamos recién hacía muchos años. Ahora, sí se notó una gran desinversión en educación a partir del 2015. Desinversión en planes que había en las escuelas, como la orquesta que te contaba hace un rato, donde Sandra era una gran luchadora por la orquesta. Ahora, sí noté en estos 4 años que hay una impronta distinta y uno nota que hay más inversión en infraestructura escolar. Esa es la realidad. Nos costó 2 muertos en Moreno que pasara esto. Los arreglos que vinieron después de las muertes de Sandra y Rubén fueron parches, porque necesitaban tener las escuelas de Moreno abiertas, porque hay que recordar también que se suspendieron las clases en el 98% de las escuelas de Moreno porque las revisaron y había pérdidas de gas con riesgo de explosión. Sí, nos contaban de 190, 170 claro. Tuvieron que cerrar el gas. Entonces, hay responsables de eso y hoy hay una gran inversión en educación. Porque todavía falta, no es que todas las escuelas están perfectas. Hoy Moreno, a 4 años de la explosión de la Escuela 49 y de las muertes de Sandra y de Rubén, tendría que ser el distrito modelo para toda la provincia de Buenos Aires, para toda la Argentina, y la verdad que todavía no lo somos. Pero sí hay una impronta distinta. Vos te das cuenta que se está trabajando en las escuelas. ¿Sí? El presupuesto que ahora es el 50% del fondo de escuela se comenzó a utilizar en estos 4 años, sí, justamente. Y se está utilizando en las escuelas. Esa es la realidad. Por ahí yo puedo criticar que los tiempos no son los correctos, que se tarda un poco, que no jerarquizan, por ejemplo, qué arreglos hay que hacer primero y qué después, porque cuando hablo de jerarquizar hablo de arreglar el gas y la electricidad, eso es lo primero. Son los puntos, ¿no? claves para la escuela son esos. Entonces por ahí, en lugar de pintar una escuela, no, arreglémosle el gas, arreglémosle la luz, ¿no? Y después la pintamos. Entonces cuando hablo de jerarquizar hablo de eso. Pero sí noto que se están haciendo cosas. No con el tiempo, o sea, con el tiempo necesario, con la rapidez necesaria que necesitamos en el distrito de Moreno, pero sí se están haciendo cosas. Hay escuelas nuevas, hay escuelas que se arreglaron muy bien en su totalidad. El gas de la Escuela 49 lo tuvieron que rehacer. Nosotros explotó la escuela, la arreglaron y después tuvieron que volver a hacerlo porque lo habían hecho mal. Pero no estaban con aire acondicionado, frío, calor. Nosotros cuando explota la escuela dejamos de dar clases porque estaba la escuela destruida. Recordamos todo. Entonces dejaron únicamente gas en la cocina. Todas las aulas tienen aire acondicionado frío-calor. Ahora, ese gas, esa instalación nueva de gas que se le hizo a la cocina de la escuela en el año 18. Fines del 2018 fue, que le hicieron nueva cuando terminó el gobierno de Vidal y sube el nuevo gobierno, que se fue el advocador de Consejo Escolar, la advocadora que vino después y demás, hubo que volver a hacerlo porque lo hicieron mal, fuera de la norma. Entonces tuvieron que hacer otra vez otra instalación de gas nueva, cambiar todas las cocinas del lugar, las piletas de lavar los platos, todo porque no cumplían con la norma necesaria para poder habilitar el gas. Eso también hay que decirlo, que hubo mucha malversación de fondos cuando fueron después de la explosión de la Escuela 49.
Sé que estuvo Juan Fernández acá hace un rato. Bueno, Juan Fernández es una persona que hoy está investigada por malversación de fondos en los salarios de las escuelas de Moreno. ¿Tiene causa? Tiene causa. Todos los que estuvieron ahí metidos dentro de los arreglos en las escuelas de Moreno están siendo investigados por malversación de fondos. Entonces, estas cosas hay que decirlas. Sé que hay muchísimos implicados por lo que se hizo la intervención, era por el tema de los alimentos, el tema de los títulos truchos y los listados de auxiliares, pero no sabía que después había más causas. Estaría bueno. La provincia de Buenos Aires empezó a investigar a las personas que se ocuparon de los arreglos en las escuelas de Moreno después de la explosión de la Escuela 49. Es así. Entonces hay responsabilidades y hay que decirlo con nombre y apellido quiénes son los responsables de lo que pasó en la escuela. María Eugenia Vidal, Gabriel Sanchezini, que era el ministro de Educación en ese momento. Acá en Moreno el advocador Sebastián Nasif. Acá está Aníbal. Eso está en la justicia. Eso está en la justicia. Sí. Está Aníbal Acef, fue el que se vanagloriaba diciendo que había traído la intervención a Moreno para mejorar la educación y para mejorar las escuelas. Y la verdad que no mejoró nada, al contrario. Explotó una escuela y hubo 2 compañeros muertos. Y después salió a decir que la culpa era de la vicedirectora y a decir que los docentes y los auxiliares en las escuelas hacíamos cosas para que se rompiera el gas y que se rompieran los baños y los caños de agua. Entonces esas cosas hay que decirlas y hay que recordarlas. Sí. Y no es una cuestión política partidaria, es una cuestión de que tenemos que saber en Moreno quién es quién, porque si no, no tenemos memoria. Y la memoria hace que no volvamos a repetir los mismos errores. Esto es así, de sencillo. El papel del municipio antes, en la época de Festa y ahora con Mariel Fernández. El municipio se corrió porque como el consejo escolar no era su responsabilidad en ese momento, se corrieron de la lucha. O sea, sí participó la Secretaría de Educación. Recordemos que tuvimos una acampe que duró 47 días en la puerta del Consejo Escolar. Las instalaciones de gas las hizo la municipalidad. Hubo algunas que hizo el municipio y otras en la que época hicieron, de Festa estamos hablando. Hubo algunas que hizo el municipio, muy poquitas, y otras que hizo el Consejo Escolar, ¿no? Con la gente que contrataban ellos. Pero nada más. Fueron, creo que 11 o 12 instalaciones de gas del municipio. Pero después no participó en nada más. Sí venía la Secretaría de Educación en la figura de Ezequiel Wanser, que participó y estuvo al lado nuestro todo el tiempo. Pero después Walter Festa se corrió de la lucha de San Diego. Ahora, en el año 20, antes de la pandemia, cuando van a comenzar las clases, estaban todas las escuelas en condiciones, empezaron todas. Creo que una sola tenía problema. A ver, por eso te digo, hubo un montón de escuelas que después que empezaron a volver a perder gas, se quemaron las instalaciones eléctricas o hicieron todos parches. ¿Qué era lo que pasaba? Venía la elección. No, pero durante el 19 las escuelas funcionaron. Estamos en el año 20, cuando empiezan las clases. Muchas escuelas arrancaron antes de la pandemia y después vino la cuarentena. Pero durante el 2019, la mayoría de las escuelas que se arreglaron empezaron a tener los mismos problemas. ¿Qué pasó? En el Rojas le hicieron un techo nuevo. Y en la primera lluvia se llovía más adentro que afuera. Y era un techo nuevo, aprobado por ¿cómo se llama? Venían de La Plata, los inspectores de infraestructura, aprobaron un techo que en la primera tormenta se cayó abajo y se llovió todo más adentro que afuera. Esos eran los arreglos que hicieron. Porque estaban apurados, porque venía la elección y necesitaban mostrar que en Moreno todas las escuelas estaban funcionando y que habían hecho los arreglos. Pero la mayoría de los arreglos, como pasó en la 49, que es la escuela que explotó, tuvimos que hacer el gas de vuelta. Claro. Y ahora, en este momento, ¿cómo están? Nosotros en la escuela, bien. Nosotros tuvimos un problema con unas viandas que vinieron en mal estado hace unos meses, a principio de año, y bueno, eso se subsanó, se arreglaron, había una cocina que tenía pérdidas, la revisaron, la arreglaron y se pudo empezar a brindar el servicio de comedor, que es muy importante. ¿Eso a partir de ahora? Y esto fue a principio de año, sí, lo de las viandas y lo que se puso... Sí, recuerdo, hemos hecho nota de Calán sobre la comida en mal estado, pero la reparación de la cocina ha sido durante este año. Sí, durante este año, sí, repararon, por eso hoy podemos brindar el servicio de comedor. La realidad, te vuelvo a repetir, que hoy se nota la decisión política de invertir en educación en Moreno. Los chicos
los alumnos tuyos. Y hoy trabajamos mucho con el tema. Muchos son de aquel momento, del 18, que están todavía, estarán en los sexto. que estaban en primer grado hoy están en cuarto, los que estaban en tercero, en segundo, están en sexto, y se acuerdan mucho de Sandy y de Rubén. Hoy justo estuvimos toda la tarde hablando de ellos, recordando, explicándoles el por qué uno tiene que salir a luchar por sus derechos, por qué ellos deben tener una escuela donde vengan y estén confortables para poder estudiar, donde no tengan frío cuando hace frío y no tengan calor cuando hace calor, sino que puedan prender un aire y que puedan estar adentro del salón sin morirse de calor, que puedan recibir un buen almuerzo, un buen desayuno, una buena merienda. ¿Por qué? ¿No? Y también recordar que tener un aire acondicionado, tener una cocina nueva, costó la vida de Sandy y de Rubén. Y eso lo tiene que tener en claro. No solo los chicos de la 49, sino toda la comunidad educativa de Moreno, que cada escuela que se arregla, que cada escuela nueva que se abre, todo tiene que ver con la muerte de estos dos compañeros. Y entonces, por eso hay que mantenerlas bien y hay que cuidarlas. Sí, ojalá, ¿no? Con toda la desgracia de lo ocurrido con Sandra y Rubén, realmente las escuelas estén en condiciones. Las noticias que nos llegan a nosotros, nos han llegado a principios de año, no son que todas las escuelas estaban... No, yo te lo dije recién, no están todas terminadas. Y encima el fondo educativo se usa solo la mitad. Sí. El 50%. No, eso yo no lo sabía. Sí, solo la mitad. Del 100%... Del presupuesto, de lo que se manda para el fondo educativo, Moreno utiliza la mitad. Antes del 2017 no se usaba nada, se usaba para otras actividades, claro, pero no para las escuelas. Es decir, yo creo que lo de Sandra y Rubén es un momento bisagra, sí, dolorosísimo, y por eso comenzaba la charla diciéndote esto: hay que buscar las maneras inteligentes para encontrar el mejor camino y que los chicos tengan la mejor educación, porque si no, se discute en el Consejo Deliberante o se discute en el Consejo Escolar y se discute y la realidad es que los chicos crecen y tienen que crecer en un buen ambiente y con la mejor educación que se les pueda brindar. Totalmente, pero también hay que trabajar el tema de la memoria. Sí. Porque si no, volvemos a repetir la historia. Entonces tenemos que tener memoria de lo que pasó acá en Moreno, por qué pasó, quiénes son los responsables, y no tenemos que volver a soportar esto nunca más. Nunca más naturalizar una escuela con pérdidas de gas, nunca más naturalizar una escuela que tenga una pared electrificada. Esas cosas no van a pasar más, porque nosotros tenemos que aprender de lo que nos pasó con Sandra y con Rubén, de que no podemos naturalizar más esas cosas porque un día explota una escuela y por 10 minutos no se murieron más de 100 pibes. Sí. Entonces, digo, nosotros tenemos que trabajar, como vos decís, en eso, pero también ejercer el trabajo en el tema de la memoria. ¿Los padres de los chicos? Los padres participan mucho en la escuela. Nosotros tenemos la cooperadora formada por un montón de mamás que estuvieron en ese momento, que estuvieron dándonos una mano enorme, porque la escuela, hoy en día las escuelas, no solo la 49, sino todas las escuelas públicas, son el único pedacito de Estado que queda en los barrios. Sí, sí. Entonces son el centro de todo. Entonces cuando explotó la escuela 49, era como que pateaste un hormiguero y salieron todos las hormigas, no sabían para dónde. Sí, yo tengo el mayor recuerdo del año 2002, claro, 2002 y el 2003, pero más que nada el 2002. La escuela era el único brazo del Estado en un barrio. Claro. Porque nadie va a ir a una salita a pedir algo, porque la salita va cuando estás enfermo, o la comisaría, que es un tema de seguridad. Entonces el Estado, el brazo, es el sistema educativo, que es donde se hacían documentos, donde después, antes también se vacunaba. Claro, es el centro. Todo el centro del barrio. Y sigue siendo de esa manera, y bueno, y las familias muy colaborativas, muy solidarias. La verdad que yo quiero poner en valor eso, porque después de lo de Sandy y Rubén también un poco se politizó mucho esto y por ahí se dejó de lado a un montón de actores fundamentales en esta lucha, que es la comunidad educativa de la 49 principalmente, que son los que se bancaron, los que estuvieron ahí poniéndole el cuerpo a esta lucha, poniéndole el cuerpo sábado, domingo, feriado, hasta las 11, 12 de la noche, recibiendo donaciones, repartiendo donaciones. O sea, la verdad que esto hay que ponerlo en valor, porque la comunidad educativa de la Escuela 49
la verdad que es muy solidaria, muy compañera, y ellos nos apuntalaron un montón. Nosotros estábamos destruidos. Nosotros en la 49 éramos una gran familia, de verdad. Porque al estar 8 horas todos juntos, todos los días. Todos nos conocemos, somos amigos, nos veíamos afuera, íbamos a comer un asado, íbamos a los cumpleaños de todo. Y la verdad que era como perder a 2 miembros importantísimos de la familia. Sandra era la cabeza de la escuela. Sandra era una mujer muy solidaria, de estar encima de los pibes, de conocer la historia de cada chico en la escuela, de los 400 y pico de alumnos. Vos decías, che, Sandra, este nene, pero mirá que este nene pasa esto, lo otro. O sea, una mujer así, que no te ponía un palo en la rueda, que ibas con una propuesta y ella, sí, vamos a hacerlo, hagamos lo posible, no sé, pongamos un kiosco, hagamos rifa, pero vamos a ir todos. Una mujer de esa manera. Y Rubén lo mismo. Entonces, al perder esas 2 personas tan fuertes ahí adentro, nosotros seguimos destruidos porque se extrañan permanentemente, pero en ese momento las familias nos apuntalaron un montón y nos dieron una gran mano. Gracias, Hernán. No, gracias a vos. Y bueno, ojalá que se haga justicia, que podamos llegar el día a decir que las escuelas de Moreno todas son dignas y seguras, ¿no? Creo que estamos en el camino correcto. Ahora me voy a la vigilia en la puerta del Consejo Escolar y mañana 2 de agosto hacemos el acto en la esquina de la 49 y vamos a marchar primero a la Fiscalía, después terminamos el Consejo Escolar y bueno, ojalá que lo de Sandy y Rubén sea un punto de inflexión que nos sirva para cambiar las cosas. Ojalá que realmente y en profundidad. Por la memoria de ellos. Exactamente. Y por todos los chicos que merecen una educación mejor. Y que todos los responsables sean juzgados y condenados. Por eso creo yo que son 2 patas, una en la justicia con todos los responsables de lo que ocurrió y otra encontrar el camino para que los chicos realmente en las escuelas estén como corresponden y tengan la mejor educación, la que se merecen. Te agradecemos muchísimo la presencia acá en Canal 6. Gracias a ustedes. De esta manera nos despedimos del programa de hoy en Decisiones por Canal 6. Muchas gracias.